No sé si saben que la segunda parte de la Biblia, el Nuevo Testamento, está todo él escrito en griego. ¿Por qué? Porque digamos que era el lenguaje universal de la época, como ahora vendría a ser el inglés. Uno con el inglés se mueve por todo el mundo. Entonces, ese lenguaje, idioma universal, era el griego. Y los evangelistas, muy inteligentes, para que el evangelio llegara a todo el mundo, lo escriben en griego. Pero hay algunas palabras que los evangelistas no traducen. Las quedan tal y como las pronunció Jesús. El idioma de Jesús era el arameo y algunas palabras del evangelio, poquitas, no muchas, siguen tal y como las pronunció Jesús. Por ejemplo, la palabra del evangelio de hoy, cuando Jesús cura al sordomudo. ¿Qué palabra le dice? La que hemos escuchado en el evangelio. Efetá. Y el mismo evangelista escribe, esto es, ábrete. El mismo evangelista nos dice la traducción de esa palabra. Y cuando Jesús pronuncia esa palabra sobre aquella persona sordomuda, al momento de decir el efetá, ábrete, al momento se le abrieron los oídos y se le soltó la lengua. Así dice el evangelio de hoy. Este evangelio, con esta palabra tan significativa, la ha recogido la Iglesia en los bautizos. No sé si se han fijado que hay un rito en los bautizos que es el rito del efetá. Yo llevo sin hacerlo desde que comenzó la pandemia. ¿Por qué? Porque en este rito hay que tocarle al niño los labios, la boca y los oídos. Ahora lo explico un poquito más. Y claro, en la pandemia, por no poner al niño en ningún peligro, no le tocaba la boca. Como es un rito que es optativo, se puede hacer o no hacer, yo lo he suprimido durante la pandemia. Hoy ha sido la primera vez en un bautizo que he tenido esta mañana aquí en la parroquia, la primera vez desde la pandemia para acá que he vuelto a hacer este rito con la niña que he bautizado esta mañana, con el permiso, por supuesto, de los padres. Y dice así este rito, dice lo siguiente, para que vean lo bonito que es y lo significativo que es. Dice así: el Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te conceda a su tiempo escuchar su palabra y proclamar la fe para alabanza y gloria de Dios Padre. Cuando yo rezo esta oración, cuando digo que hizo oír a los sordos, le toco el oído, hablar a los mudos, le toco la boca. Pues ese rito está inspirado del Evangelio de hoy. Y en el bautismo ya se nos está recordando que tenemos que escuchar la palabra de Dios para después proclamarla. En el bautismo ya se nos está recordando eso. ¿Por qué? Porque tenemos el peligro de escuchar la palabra de Dios, de venir un domingo y otro a la iglesia, escuchar la palabra de Dios, pero tenemos el peligro de que por un oído nos entra y por el otro nos sale. Y no permanece en nosotros. Tenemos el peligro de que no cale en nosotros. Tenemos el peligro de que esa palabra no nos interpele. La palabra de Dios nos tiene que interpelar siempre. Tiene que hacer mella en nosotros. Y dice, acaba el Evangelio con otra frase también preciosa. Dice, en el colmo del asombro, la gente al ver el milagro se decían que Jesucristo todo lo hacía bien, que pasó por la vida haciendo el bien. Esto es importante. Pasar por la vida haciendo el bien. Nosotros a veces creemos que el cristianismo es que seamos buenos. El no robo ni mato. No solamente es eso. Por supuesto que hay que ser buenos. Pero además de ser buenos, hacer el bien. Y
esto ya es un poquito más difícil. Hacer el bien expresamente, hacer el bien sin recibir nada a cambio, sin esperar nada a cambio. Hacer el bien como lo hacía Jesús. ¿Qué esperaba Jesús de este sordomudo? Nada. Él hizo el bien porque le amaba, porque le quería, y así pasó por la vida, haciendo el bien. Ojalá de todos nosotros pudieran decir el día que dejemos de este mundo que hemos pasado por la vida haciendo el bien. Lo más grande que pueden decir de nosotros, que hayamos pasado por la vida haciendo el bien. Tenemos que tener cuidado con nuestra zona de confort. Ahora explico qué quiero decir con esto de la zona de confort. Tenemos que preguntarnos en qué se diferencia nuestra vida de la vida de un no creyente, un ateo, como queramos decirlo. Si no se diferencia en nada, malo. En algo se tiene que diferenciar. La fe no resta, la fe aporta. Y como la fe aporta, en algo se tiene que notar nuestra fe. Hay una frase de Jesús que siempre me ha llamado mucho la atención. El Sermón de la Montaña en el Evangelio de San Mateo. Dice Jesús: si amáis a los que os aman, si hacéis favores a los que os hacen favores, si prestáis a los que os prestan, ¿qué hacéis de extraordinario? Eso también lo hacen los paganos. Así lo dice Jesús. Con lo cual Jesús nos está diciendo ahí indirectamente que tenemos que hacer algo extraordinario. O sea, que tenemos que pasar por la vida haciendo el bien. Eso es dándonos. Podemos decir que esto lo decimos con mucha frecuencia. Bueno, yo voy a misa, estoy haciendo algo bueno. Bueno, estás recibiendo. Pero no digamos que eso sea una acción de hacer expresamente el bien. Estás recibiendo. Cuando venimos a misa venimos a recibir. Recibimos la palabra de Dios, recibimos el cuerpo de Cristo. Pero para que esa palabra de Dios y ese cuerpo de Cristo nos vayan transformando y después hagamos de nuestra vida un don. Pero que muchas veces vemos la misa como el fin. No, es el inicio. Ahí vienes a recibir para después darte. Vienes a llenarte de Dios para después hacer de la vida un don. Eso es lo importante, eso es lo que tenemos que tener claro. No es que yo ya soy bueno, ya voy a misa, sí, pero te das, te donas, te entregas a los demás, haces el bien. Decía antes que tenemos que tener mucho cuidado con nuestra zona de confort. Si en la vida nos limitamos a trabajar porque ganamos un dinero, porque es necesario, porque no queda más remedio, y después mi tiempo libre que no me lo toque nadie, malo. Esa yo diría que es nuestra zona de confort, nuestro tiempo libre. Qué celosos somos de nuestro tiempo libre. Que ese no nos lo quite nadie. Ese es mi tiempo. Pero claro, ese tiempo tuyo que dedicas a tus aficiones, a descansar, a pasártelo bien, ese tiempo libre también es el que marca las diferencias. Porque es el tiempo que tenemos libre, sí, para nuestras diversiones, para nuestras aficiones, pero también para entregarnos a los demás, para hacer el bien. Y qué importante es esto. Hoy día que somos tan celosos de nuestro tiempo libre, ahí se ve en un cristiano si tiene compromiso o no tiene compromiso. Así que examinémonos nosotros qué hacemos con nuestro tiempo libre, porque es el tiempo que podemos dedicar a los demás. Es el tiempo en el cual podemos entregarnos a los demás. No digo que tengamos que entregar todo nuestro tiempo libre, pero un poquito de nuestro tiempo libre sí que podemos hacer. Y hoy día, qué difícil es encontrar voluntarios, ya no digo solamente para las cosas religiosas. Hay muchas tareas que se pueden hacer en el mundo, en lo civil, en lo social.
Qué difícil es hoy en día encontrar voluntarios. Cualquiera que esté en una asociación lo sabe perfectamente. La mayoría de las asociaciones les cuesta un montón encontrar relevo. Nadie quiere compromisos, nadie quiere responsabilidades, nadie quiere implicarse, o muy pocos, siempre hay gente, por supuesto. Pero eso es lo que marca nuestro corazón, nuestra zona de confort, el tiempo libre. Si ese tiempo lo dedicamos un poquito a los demás, en la actividad que sea, o lo dedicamos exclusivamente para nosotros. Es muy bonito dedicarlo para nosotros, claro que sí, a todo el mundo le apetece eso. Pero la persona que ha entendido estas palabras del Evangelio de hoy, que dice Jesús, que pasó por la vida haciendo el bien, sabe perfectamente que no se puede limitar a ser bueno, que tiene que entregarse a los demás, que tiene que hacer expresamente el bien. Y ocasiones para hacerle bien hay muchísimas, en cosas muy sencillas, en cosas que parecen insignificantes, pero ahí ya estamos entregando nuestra vida a los demás. Pues para acabar, hagámonos todos 2 preguntas, yo también, yo el primero. 2 preguntas importantes en nuestro interior, cuando tengamos un tiempo libre, las contestemos despacio, reflexionándolas. Estas preguntas son las que han aparecido hoy en esta homilía. Primera pregunta. ¿Paso por la vida haciendo el bien o me limito a ser bueno? ¿Paso haciendo el bien? ¿Qué cosas buenas hago? Y la segunda cosa. ¿En qué se diferencia mi vida de la de un no creyente? ¿Se diferencia en algo? ¿O a lo mejor nadie es capaz de notarlo? Contestémonos estas 2 preguntas que dirán mucho de cómo es nuestro compromiso cristiano. Que así sea.